Isaías 53 es un párrafo que en algunas ocasiones, con intenciones evangelísticas, le ha sido leído a judíos que no creen en Jesús. Ellos responden que lo que están leyendo es uno de los evangelios. Se sorprenden cuando se les dice que es el Antiguo Testamento. Este párrafo habla tan claro de los sufrimientos del Mesías que es casi imposible no relacionarlo con lo que los evangelios describen de la pasión de Jesús. Este es un párrafo que el pueblo de Israel reconocerá al final de los tiempos. Ellos lo van a repetir de corazón, con mucho dolor. Ellos dirán todo este capítulo cuando verdaderamente se den cuenta de la injusticia que se cometió con Jesús de Nazaret, y ahí entenderán que Él realmente es el Mesías. Hoy, hace 2000 años, un cuerpo muerto estaba metido en una tumba cavada en una peña. Era el cuerpo del Hijo de Dios, quien fue torturado brutalmente y después fue crucificado sin ninguna piedad frente a la mirada de aquellos que le admiraban y le seguían. Fue dejado allí rápidamente para evitar la llegada del sábado. Ustedes saben que los judíos no trabajan en sábado y el sábado para ellos empieza cuando anochece en el viernes. Ese cuerpo fue dejado ahí golpeado, inflamado, desangrado, deshidratado, un cuerpo totalmente desfigurado. Fue ahí dejado para el olvido. Aquel fue un viernes terrible y doloroso. Hoy vamos a ver 3 características del Mesías sufriente, para que entendamos que Él cumplió con lo que Dios le había encomendado. La primera característica es el sustituto incomprendido. Segundo, el sustituto pacificador. Y tercero, el sustituto perdonador. Cuando Jesús sufría, los observadores pensaron que merecía ese castigo. Estaban muy bien convencidos de que Dios mandaba que Él pagara por sus blasfemias. Ustedes recuerdan que los fariseos y los sacerdotes le culparon de blasfemia. Él se había hecho llamar Dios o igual a Dios cuando dijo que Él era el Hijo de Dios, cuando Él dijo antes que Abraham yo soy. Entonces ellos le acusaron, y según el Antiguo Testamento esa blasfemia era digna de muerte. Pero lo que la multitud no sabía era que esas acusaciones eran falsas, porque realmente Jesús era el Hijo de Dios, y que su sufrimiento era para el beneficio de los seres humanos que le estaban sometiendo a pena de muerte en aquel entonces. Vamos a ver entonces el primer punto que mencionamos es el sustituto incomprendido. Dice el versículo 4, ciertamente llevó Él nuestras enfermedades. Aquí hay algo importante. Algunos judíos interpretan este inicio como que el siervo de Dios, aquí, el siervo sufriente es Israel. Y muchos dicen que se refiere a la conquista o a la destrucción del templo y la destrucción de Jerusalén en el año 70. Otros piensan que se refiere al holocausto judío. Entonces el siervo sufriente de Jehová aquí es el pueblo judío. Pero si usted se da cuenta, hay dos sujetos. Ahí en el principio del versículo 4 dice, ciertamente llevó Él. Él es un sujeto y nuestras es otro sujeto. O sea, hay ahí personas, plural, y hay un singular. Él es singular, nuestras es plural. O sea que hay un grupo y hay una persona sola. Él es el Mesías
Y las enfermedades son del pueblo de Israel. O sea que no se puede decir que el pueblo de Israel llevó las enfermedades del pueblo de Israel. Está hablando ahí de dos cosas distintas. Entonces Jesús no solo sanó físicamente a todos los enfermos que tuvo frente a él, sino que las enfermedades espirituales de los pecadores también fueron curadas. Ustedes saben que la Biblia menciona el pecado como una enfermedad que produce muerte en el ser humano. Jesús curó las enfermedades espirituales de las personas que creen en Él, pero lo hizo a través de su sufrimiento. Él sufrió la enfermedad. ¿Cómo la sufrió? Él sufrió el pecado del mundo. Y dice, sufrió nuestros dolores y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Por la culpa de los pecadores estaba sufriendo, pero los pecadores creyeron que él sufría por sus propios pecados. Ellos estaban equivocados, engañados. Ellos incomprendieron a Jesús. Los pecadores le enviaron al castigo cuando él era puro y santo y sin culpa, siendo los pecadores quienes merecían ese castigo. Vea usted cómo 1 Corintios 1:23 menciona que a Jesús no lo comprendieron. Dice, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos ciertamente tropezadero, porque no lo comprenden. Y para los gentiles locura, tampoco lo comprenden. Mas para los llamados, o sea, los que creen, así judíos como griegos, Cristo es poder de Dios y sabiduría de Dios. Los salvos sí le creyeron. Los salvos sí lo comprenden. Por eso es que son salvos, porque son salvos por gracia, por medio de la fe. ¿Sabe usted que la historia se repite cada día? En este momento Jesús sigue siendo rechazado e incomprendido. El mundo no cree que Jesús sea quien es, y le ignoran, le rechazan, y como lo hicieron en aquel viernes en Jerusalén, siguen dándole la espalda. ¿Qué piensa usted de Jesús? Qué bien que usted sí ha recibido luz y comprende que Él es quien dijo ser. Y Él es quien Isaías 53 menciona. Bueno, desde que Adán y Eva pecaron, el hombre empezó una enemistad contra Dios, ofendiéndole y rebelándose contra su voluntad, pecando, haciendo sus malas voluntades, cumpliendo los deseos de la carne, realmente viviendo en su corrupción, gozándose en eso. Pero el verso 5 de nuestro estudio hoy nos habla de una labor que Jesús realizó para reparar ese daño que empezó desde el jardín del Edén. Entonces cuando pasamos a nuestro segundo punto, el sustituto pacificador. Y dice el versículo 5, mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. ¿Se da cuenta ahí que no está hablando solo de que Israel sufrió por Israel? No, es una persona sufriendo por varias personas. Para calmar la ira de Dios, la ira que Dios tenía hacia los pecadores, Jesús tuvo que pagar por ellos y así lograr una reconciliación. Jesús logró la paz entre Dios y los hombres. En la realidad espiritual, Dios es el Rey del universo y es el juez que juzga. El ser humano es quien ha transgredido la ley de Dios. Entonces, el ser humano merece ir a la prisión eterna por haberle fallado a un Dios eterno. Hay ahí justicia. Dios está enojado con el pecador todos los días, dice la Biblia. Pero Dios en su grande amor decide perdonar a los pecadores y manda a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces Jesús calma la ira de Dios el Padre, interponiéndose como aquella persona que ve a un niño parado en la carretera a punto de ser atropellado por un automóvil.
La persona se cruza la calle, empuja al niño y recibe el golpe del automóvil. Así fue Jesús. Que Dios estaba a punto de castigar al pecador, pero Jesús se interpone entre la mano de Dios y los hombres y recibe Él el castigo para poder perdonar a los seres humanos. Colosenses 1:20 nos apoya esta idea y dice, y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Hay otro pasaje que nos dice que nosotros éramos por naturaleza enemigos de Dios. Hermano, ¿qué se siente ser amigo de Dios? Qué gran diferencia vivir en paz con Dios, ya que ese es el trabajo de Jesús al venir al mundo y padecer en lugar de sus escogidos. ¿Cuál era el motivo de la enemistad entre Dios y los hombres? El pecado, la rebelión humana, la corrupción. Dios necesitaba saldar esa deuda por cometer delito delante de él por parte del hombre, y alguien tenía que pagar para que los pecadores quedaran limpios de pecado. Entonces, ahí vemos al sustituto, Él en lugar nuestra. Por eso se titula este sermón, Jesús sufrió en mi lugar. Entonces vamos al tercer punto, el sustituto perdonador. Y eso nos lleva al versículo 6. Todos nosotros, dice ahí, todos nosotros, ¿verdad? Que ahí está en plural, eso es un pueblo, nos descarriamos como ovejas. Cada cual se apartó por su propio camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Los que juzgaban a Jesús se creían muy santos, aunque estaban actuando corruptamente, al igual que cualquier otro pecador perdido. Al castigar a Jesús injustamente agregaban un pecado más a sus cuentas, pero ese castigo contaba para el perdón de pecados de ellos, quienes habían de creer en Cristo. Jesús pagó los pecados que no debía. Jesús con amor y misericordia se ofreció al Padre para que los pecadores amados tuvieran perdón y así poder entrar al reino de los cielos. Segunda Corintios 5:21 nos da un texto de apoyo aquí y dice así que al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. Dice algún autor por ahí, lo hizo ofrenda por el pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Nosotros somos vistos como justos delante de Dios, pero a través de la justicia de Cristo. Esto es algo que provoca mucha gratitud en nuestros corazones. ¿Está usted agradecido realmente? También esto debe provocar admiración por Jesús, quien fue que se sacrificó por causa nuestra. ¿Quiere usted alabar y honrar a Jesús eternamente? Amén. Ese es el deseo que cada salvo debe tener al darse cuenta, al saber, al recordar que nosotros merecíamos todo ese castigo, toda esa flagelación, esos insultos, esas escupidas, ese desprecio, ese abandono, esa injusticia que se le hizo a Jesús, era justa que nos cayera encima a nosotros. Jesús es el sustituto perfecto para pagar por el pecado del ser humano. A pesar de que le confundieron como un malhechor, Dios le había asignado la labor de deshacer la enemistad entre él y los humanos mortales. Le mandó a morir por ellos para que ellos no murieran eternamente en sus pecados. Hace 2000 años, una noche como hoy, a esta hora, el cuerpo de nuestro amado Señor estaba destrozado en una tumba fría. Por usted y por mí. Sí, por nuestra propia y gran culpa. Eso fue para salvarnos de la ira de Dios, para hacernos amigos de su Padre y así ser perdonados y dichosos por la eternidad. Gloria a Jesús, gloria a Dios, bendito sea
su nombre. Vamos a orar, hermanos. Gracias te damos, Señor y eterno Dios, por todo aquello que nos has enseñado en esta noche. Tu siervo sufriente, tu Hijo amado, siendo entregado, Señor, en lugar nuestro. Te damos gracias, porque todo eso tenía que ver con tu plan perfecto para redimirnos, para perdonarnos, para llenarnos de vida y vida en abundancia, y para que, Señor, un día estemos frente a ti en completa santidad, salvos y disfrutando de tu presencia en tu reino, Señor. Ayúdanos cada día a vivir conforme a esta verdad, agradecidos, admirados, alabándote, Señor, y sintiéndonos indignos y dándote a ti, Señor, toda la alabanza, la gloria y la honra. En el nombre de Jesús, tu Hijo amado, Señor. Amén.